Muy buenas. Bienvenidos a una sesión más de una clase de español. En esta ocasión vamos a tener un tema muy interesante. Hablaremos de la psicogénesis de la lectoescritura, una mirada desde la perspectiva de apropiación de la lectoescritura del niño y la niña. Comenzamos. El objetivo para hoy es simple. Vamos a comprender la forma en la que se desarrolla la apropiación de la lengua escrita por parte de los niños y las niñas. ¿Cuáles son los contenidos conceptuales que vamos a abordar? Pues son dos. El primero, etapas de adquisición de la lengua escrita. Y la segunda, preescritura y apropiación de la lengua escrita. Para entrar en materia, vamos a comenzar con un pensamiento poderoso. Este es precisamente de Emilia Ferreiro y Anna Teberovsky. Detrás de esa mano que escribe, de esos ojos que miran y de esos oídos que escuchan, hay un niño que piensa. En eso consiste lo que vamos a ver. El lenguaje y el pensamiento, hipótesis y evolución de las creencias de los niños ante la lectoescritura. Quiero comenzar explicando que Emilia Ferreiro y Anna Teberovsky, a partir de un estudio exploratorio hecho a finales de los años 80, identificaron características que son comunes a las escrituras de los niños, antes de iniciar el aprendizaje sistemático como tal, y las clasificaron en 4 etapas. Ellas comienzan con un proceso de investigación que había partido de estudios mucho más atrás, producto de investigaciones de Vygotsky y Piaget, donde hablaban de las etapas de evolución del pensamiento humano y el aprendizaje. Pero ellos se quedaron todavía en no saber cómo es que realmente el ser humano hace para transitar de una etapa a otra dentro de un proceso de adquisición de la lengua escrita. Y ellas toman la decisión de hacer un estudio en situaciones no necesariamente las más favorables y desarrollan precisamente esta investigación. Como producto, ellas determinan en ese primer momento que hay 4 etapas, pero posteriormente, con el paso de los años, en los años 90 y todavía en el 2000, hay varios estudios realizados por otros 5 lingüistas como Sanz, Luna y también las mismas Ferreiro y Teberovsky. Les menciono de esta forma porque son un grupo de intelectuales y psicolingüistas que llevan la vanguardia en los estudios de enfoque comunicativo, sobre todo en nuestra lengua, el castellano. Ellos han demostrado que los niños y las niñas transitan por 7 etapas claramente definidas. En este momento vamos a comenzar ese viaje para ver una a una cómo es ese proceso de apropiación de la lengua escrita. El primero o la primera etapa se llama grafismos primitivos. Son precisamente los primeros intentos de la escritura. Aquí el niño o la niña no diferencia imagen de texto, ya que ambos constituyen una unidad al momento de expresarse por escrito. Aparecen lo que los maestros llamamos como pseudoletras. En la imagen tenemos dos tipos. Vamos a ver el primero. Vemos ahí en la primera imagen que tenemos unas grafías así un poquito raras que no terminan de convertirse en letras. A eso llamamos pseudoletras, igual que en la segunda. Pero la diferencia entre las dos es que el primero se acompaña de dibujitos y el segundo simple y sencillamente de pseudoletras. Voy a leer lo que los niños quisieron decir con este acercamiento a la escritura. En el primer caso es Gemma, de 3 años. Ella dice que escribió: en mi casa tengo un perrito que juega conmigo y con mis hermanos. Como ella no está segura de que las grafías que está haciendo representen lo que ella quiere decir, trata de asegurarse haciendo dibujitos. Por eso tenemos esos dibujitos que apoyan a esas pseudoletras. En el otro caso, en esta misma etapa, en la de grafismos primitivos, tenemos a Manuela, de 3.6 años. Esto es un escrito caribeño, de ahí obtuvimos la fuente, y por eso lo que dice el texto es: querido viejito pascuero, o sea, viejito Santa Claus, el viejito que nos trae los regalos de Navidad, ¿verdad? Esta Navidad quiero una muñeca y ropa de Barbie porque me he portado muy bien. Según Manuela, de 3.6 años, con estas pseudoletras, le ha hecho esta carta a San Nicolás o Santa Claus. Vamos a ver la siguiente etapa. Me refiero a las escrituras sin control de cantidad. En esta etapa, los niños diferencian los dibujos de las letras. Ya no se apoyan como en el primer ejemplo o el que vimos anteriormente, donde había dibujitos y pseudoletras. En este caso, los niños están claros que no necesitan los dibujos, sino simplemente grafías. El problema es que todavía no están completamente claros o no se ha afianzado esa noción de escritura. Vamos a ver también que la segunda característica es que basan su escritura en las letras que ven, que recuerdan, que han aprendido a graficar. No necesariamente, entonces, las letras o las grafías o el esfuerzo que están haciendo corresponde a las letras convencionales o a lo que nosotros utilizamos para escribir. Vamos a la tercera etapa, escrituras fijas. En esta vamos a ver 2 características. El nombre del niño suele ser un referente cosignificado.
por lo que probablemente utilicen más de alguna de esas letras para escribir nuevas palabras. Y también la sonorización aún no está presente en la escritura y suelen utilizar letras en el mismo orden o las mismas letras para escribir diversas palabras. En otros términos, veamos este ejemplo. El cocodrilo se mete al barro, se mete al agua, come carne, el cocodrilo se mete hondo, animales, tiene 4 patas, es un animal salvaje, tiene colas, y nos da toda una serie de textos. Pero fíjense bien que todo lo que va diciendo es cocodrilo y va repitiendo ciertas grafías y pseudoletras todavía. ¿Por qué lo hace? Porque los niños parten de las letras de su nombre para ir afianzando, que son las más cercanas, para ir afianzando esa relación sonorográfica, o sea, la relación sonido y grafía, o letra y sonido. Vamos a ver la cuarta etapa. Escrituras diferenciadas. En primer lugar, se produce aquí ya un conflicto cognitivo en el niño, ya que una misma escritura no puede servir para escribir distintas palabras. Y existen 2 subtipos en esta etapa. En primer lugar, las escrituras diferenciadas con variedad interfigural. Y en segunda instancia, las escrituras diferenciadas con variedad intrafigural. En el ejemplo, como tenemos rotulado, tenemos variedad intrafigural, o sea que no repite letras dentro de la palabra. En el otro caso sí repite letras. Eso quiere decir que el niño todavía sigue jugando con sus falsas hipótesis. Se puede escribir así, no se puede escribir así. Y es un proceso mental que lleva un transcurso aproximado de unos 3, 6, 7, 9 años. Depende de meses, depende de cuánto estímulo el niño reciba para ir botando esas falsas hipótesis y aprendiendo la lectura, aprendiendo a leer convencionalmente las grafías y aprendiendo a representarlas también convencionalmente. Todo este proceso, todas estas etapas es hasta llegar a la lectura y la escritura convencional. Estamos en la cuarta, vamos a la quinta. La quinta se llama escrituras silábicas. Este es un punto clave. La unidad del sonido que ellos perciben es la sílaba, lo que lleva a representarla con algún símbolo gráfico dentro de la palabra. Pueden utilizar tantas letras como sílabas tenga la palabra. Hay 2 momentos dentro de esta etapa: la escritura silábica sin valor sonoro y la escritura silábica con valor sonoro. Basta decir que en este momento, en esta etapa, el niño ya no solo hace grafías automáticas tratando de representar algo, sino que ya logra fonéticamente identificar esos pequeños golpes de voz que corresponden a una palabra. Los golpes de voz son las sílabas que constituyen una palabra. En esa lucha de tratar de representar eso que escuchan y hacerlo en el escrito, es que pasan por esas 2 etapas. Sin valor sonoro quiere decir que hace esos golpes de voz y los representa con 1 o 2 o 3 letras que correspondan a la cantidad de sílabas que tiene la palabra, aunque no necesariamente esas letras que escriba correspondan al sonido de las sílabas. Y la segunda con valor sonoro es cuando el niño ya logra estructurar por lo menos 1 o 2 de las letras que sí corresponden a esa sílaba. Eso nos lleva rápidamente a la sexta etapa. En esta etapa, cuando los niños ya logran discriminar esos sonidos y los van construyendo, transitan a la escritura silábico-alfabética. En esta etapa los niños pueden escribir alguna sílaba entera dentro de la palabra, utilizando primeramente los fonemas frecuentes, lo que hablábamos al principio. El niño va utilizando más las letras que ya logra identificar, los sonidos que ya logra identificar. Luego van las otras que le causan otro mayor nivel de complejidad. De esta manera, ellos van precisando la escritura, integrando más consonantes y acercándose cada vez más a la escritura convencional. Aquí tenemos espárragos blancos, lo escribió Francisco de 5 años. Verán ustedes que tampoco el orden, la linealidad y la lateralidad de las letras todavía no entran a lo convencional. Cuando el niño logra ir estructurando las palabras y la mayoría de las letras, pasamos ya a la última etapa, las escrituras alfabéticas. Aquí el niño logra la precisión de símbolos gráficos gracias a la estimulación y el trabajo que se haya hecho con ellos. Pueden aparecer características como omisiones, o sea que dentro de una palabra el niño una letra de todas las sílabas, una letra de una de esas sílabas no la escriba. Sustituciones, lo que frecuentemente nosotros hacemos como sustitución y confusión, que cambiamos una G por una J, una S por una Z, que ortográficamente es un error que todavía seguimos arrastrando. Entonces depende mucho de la estimulación del docente para ayudarles a los niños a hacer esa relación certera entre el sonido y la grafía correspondiente. Aquí, en Enciclopedia de los Animales, tenemos ya un texto más. Ustedes se fijan que en la primera dice introducción
y hay una C y una S. Vemos que hay un error ortográfico, por supuesto, pero fonéticamente el niño está llegando al acierto. Aquí es donde nosotros tenemos que trabajar en esa relación sonorográfica y en ese trabajo ortográfico. En conclusión, hemos logrado nuestro objetivo, que es reconocer las etapas de adquisición de la lengua escrita para apoyar a los niños a transitar de una a otra más acertadamente. Y luego los contenidos conceptuales que utilizamos fueron: primero, las etapas de adquisición de la lengua escrita hasta llegar a la lectura y escritura convencional. Y en segundo término, logramos trabajar las falsas hipótesis y el proceso de construcción textual de los niños y las niñas. Esperamos contar con su sintonía en una próxima sesión.